Muy buenos días a todos los asistentes a esta mañana en la Venia. Como ya lo comentó nuestro director, el doctor Jesús Bueno, este tema que vamos a tratar en un par de horas es muy relevante por todo lo que implica a nivel mundial en la salud de los pacientes y de las personas. Para no, ya vamos un poquito cortos de tiempo, nuestra minuta del día empezará nuestra plática con el químico farmacobiólogo Sergio Salazar Lozano y nos hablará de aspectos generales del coronavirus. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a platicar ahorita un poquito sobre algunos aspectos que son generales y bueno, pues como yo soy el químico, pues a mí me tocó hablar un poquito sobre el virus, la identidad del virus y algunas características del virus, ¿verdad? También un poquito en mi carácter de biólogo molecular. Entonces, pues vamos a hacer ahí vamos a dar una pequeña introducción y vamos a tratar de dejarlo lo más aterrizado posible, pero nuevamente abierto a que sí, pues alguien quisiera ahondar un poquito más en el tema, pues con mucho gusto platicamos hasta donde nos es posible saber, porque pues aún hay algunas incógnitas o un buen número de ellas en este virus que finalmente pues no deja de ser un virus nuevo, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a arrancar. Bueno, de entrada, sí, y para un poquito tener estar colocados con la actitud correcta, vamos a decirlo así, por aquí quise que empezáramos con una cita de un libro que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins. No sé si me puedes poner la primera, o tengo aquí con qué controlarlo yo. Ah, gracias. Perfecto. Estoy batallando con esto, perdón, no sé dónde ponerlo. Ya. Bien, debe ser, ya, ok. Bien, esto es lo que dice, y me voy a permitir leerlo rápidamente, dice: no se extinguieron, porque son antiguos maestros de las artes de supervivencia, pero no los busques flotando en el mar. Renunciaron a esa libertad arrogante hace mucho tiempo atrás. Ahora pululan en enormes colonias, a salvo dentro de gigantescos robots pesados, sellados del mundo exterior, comunicándose con él por tortuosas rutas indirectas, manipulándolo por control remoto. Están en ti y en mí. Nos crearon cuerpo y mente, y su preservación es la razón fundamental de nuestra existencia. Han recorrido un largo camino, esos replicadores. Ahora se llaman genes, y nosotros somos sus máquinas de supervivencia, ¿sí? Entonces, esta cita es pertinente porque los virus finalmente son sistemas biológicos cuyo único propósito, por supuesto, es hacer copias de sí mismos, ¿sí? Se puede decir que los virus son paquetes de material genético, que puede ser DNA o RNA, y básicamente lo único que tienen son genes, ¿sí? Una mínima cantidad de ellos. Y aprovechan, por supuesto, la maquinaria celular para hacer copias de ellos mismos. Creo que esto no está funcionando. Muy bien. Te lo regreso entonces, gracias. Entonces, bien, un poco para platicar de qué se trata este asunto de los virus. Como ya les decía, básicamente el propósito principal de un virus pues, es hacer más copias de sí mismo. Es importante diferenciarlo de muchos otros agentes biológicos que decimos están vivos. Los virus se considera que no están vivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque no tienen un metabolismo propio, por ejemplo, ¿sí? No tienen una bioquímica propia, una generación de energía que sea de ellos, no tienen cómo hacer eso, no tienen cómo generar su propia energía. Sin embargo, sí pueden apoderarse de la célula y lo que hacen básicamente es secuestrar la célula y ponerla bajo su control. Es decir, pudiéramos decir, en términos muy coloquiales y tal vez un poquito floridos, que un virus puede volver a una célula un zombie, ¿sí? Entonces esta célula deja de hacer las cosas que como célula en el organismo tiene el propósito de hacer y ciegamente obedece a las órdenes que el virus le da, que es, vamos a hacer más copias de mí, ¿verdad? Y vamos obviamente a salir porque vamos a infectar más células, ¿no? Entonces,
Los virus, una característica que tienen es que no tienen proteínas ribosomales. Bueno, ahí se los pongo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esta parte es importante porque esto es parte de lo que precisamente requieren de la célula, ¿sí? Tampoco hay evidencia genética de que alguna vez haya habido enzimas involucradas en su metabolismo, ¿sí? Entonces, esto lo que nos dice es que los virus, desde un punto de vista evolutivo, este tipo de datos son sumamente antiguos. ¿Qué tan antiguos? Probablemente tan antiguos como las células mismas, ¿sí? Entonces, casi seguro, ¿sí? Aquí sí estamos especulando un poco, los virus en un inicio, pues fueran genes que de algún modo se movieron, se movilizaron, se empaquetaron al azar por fuera y adquirieron esta capacidad de poder entrar y replicarse en las primeras células que había. Los virus infectan prácticamente a todas las formas de vida que conocemos, ¿sí? No son exclusivos de los seres humanos. Sabemos que todos los mamíferos nos podemos enfermar con ellos, las aves, etcétera, etcétera. Las plantas también tienen sus propios virus, o sea, el reino vegetal no está exento de ellos. Los hongos, ¿sí? Las levaduras, si hablamos de organismos unicelulares. Y si nos vamos a organismos o formas de vida todavía más simples, los parásitos, los gusanos, etcétera. Y también, por supuesto, las bacterias. Aún las bacterias te pueden infectar de virus, los famosos bacteriófagos, ¿verdad? Entonces, no hay una forma de vida que se escape de este parásito, porque finalmente el virus es un parásito, ¿sí? Aprovecha totalmente los recursos de la célula que infecta, pues para hacer más copias, como ya dije de él mismo. Y finalmente, bien, la genética también, como dice ahí, demuestra que la lista de enzimas y proteínas codificadas por virus poseen un origen común con algunas cercanas o lejanamente relacionadas. Esto quiere decir que los genes que tienen los virus se parecen a genes que encontramos en otras formas de vida, ¿sí? Y esto, bueno, pues insisto, nos habla de un origen remoto común, ¿sí? Así como del hecho de que algunos de estos virus en ocasiones han sido capaces de robarse el gen de algunas otras formas de vida y lo han utilizado y modificado a su conveniencia, ¿sí? Entonces, todas las formas de vida del planeta, insisto, se infectan y estos virus pueden brincar muchas veces de una especie a otra, ¿sí? Y entonces esto hace que haya movilización de genes muchas veces por los virus y cuando hay errores, un virus puede dejar un gen que no existía en una especie en otra cuando se empaqueta de manera incorrecta o si se logra integrar en el genoma de ese organismo. Entonces nos damos una idea de más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Estos virus forman una parte muy importante de la vida a pesar de que no están vivos y generan diversidad también y generan pues cambios y también son una presión evolutiva hacia otras formas de vida, así como otras formas de vida los presionan a ellos, que se tratan de proteger de ellos, a través, por ejemplo, en el caso de nosotros, de un sistema inmunológico, que por ejemplo, una de tantas cosas que hace, es que produce unas sustancias que se llaman interferones, y bueno, pues el interferón es un agente antiviral, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo en la imagen una estructura de un virus, que no es cualquier virus, ese virus de hecho es un coronavirus, y entonces, bueno, se los presento, está ahí, es una caricatura de un coronavirus, por supuesto, pero podemos ver los componentes más importantes del virus, que son ¿cuáles? Principalmente podemos ver a mero arriba estas proteínas que ustedes ven como si fuera un palito con una bolita arriba, como una varita mágica, ¿sí? Y bueno, esta glicoproteína se llama de espícula, spike en inglés, y si la vemos abreviada en artículos científicos, por ejemplo, la vamos a ver con una S. Esa proteína es la proteína S, de spike, de espícula, ¿sí? Posteriormente vamos a ver una ligeramente más pequeña, que es la hemaglutinina, ¿sí? Esa es otra proteína que tiene el virus. La siguiente que vemos ahí es otra todas estas son glucoproteínas, y la siguiente es la glucoproteína de membrana. Si se fijan, esta atraviesa la membrana de un lado a otro. Después, finalmente, la última que encontramos ahí es la pequeña glicoproteína que es de envoltura, ¿sí? La de espículas es S, la de hemaglutinina es H, la de membrana es M y la de envoltura es E, ¿sí? Si las ven en la literatura, cada una de estas tiene esta nomenclatura. Si lo ven como genes, es el gen M, el gen S, el gen H, el gen E, ¿verdad? Ahora, finalmente, la última proteína no está ahí, no está en la membrana, sino está en el interior,
y es una proteína que se une a el ácido nucleico, en este caso es un virus de RNA, de cadena positiva, ahorita vamos a hablar qué es eso, y esta es la nucleocápside, ¿sí? Entonces, esta proteína de nucleocápside se va a abreviar con una N, y así la vamos a ver en la literatura, ¿sí? Entonces serían, digamos, como las proteínas importantes, que son proteínas estructurales, se les llama, ¿sí? No son evidentemente todas las proteínas que tiene el virus. Este virus tiene 28 proteínas, ¿sí? Tiene 15 proteínas que son no estructurales. El resto son estas y otras que se les conoce como proteínas accesorias, ¿sí? A pesar de que tiene 15 proteínas no estructurales, es importante sí mencionar que vamos a ver que hay 16. Pero bueno, hay 16 porque no existe la proteína 11, ¿sí? Hay no estructural 1 a 10 y luego en una lectura que se hace del genoma, que es corrida y cortada, ¿sí? Vamos a ver que se expresan del 1 al 10 y del 12 al 16. Entonces vamos a decir, pero si hay 16, pero si se fijan bien, no hay 11. Entonces realmente solo son 15, ¿sí? Bien, la que sigue, por favor. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace un virus, verdad? ¿Cómo es que el virus hace su trabajo? ¿Cómo es que el virus se encarga de propagarse y demás cuando infecta un organismo? Bueno, los virus en términos generales van a seguir los siguientes 5 pasos, ¿sí? En el primer paso, pues evidentemente el virus necesita interactuar específicamente pues con la membrana de la célula que va a infectar, ¿sí? Ahora, esto habitualmente ocurre a través de alguna especie de receptor que podemos encontrar en la membrana, ¿sí? Obviamente, nuevamente, la imagen que estamos viendo del lado izquierdo es el ciclo vital del coronavirus, ¿sí? Es un ciclo vital genérico, no es evidentemente específicamente un estudio del nuevo coronavirus, ¿sí? Que se denomina SARS-CoV, que significa coronavirus, -2, ¿sí? Ese es el nombre oficial del virus. La enfermedad es COVID-19, coronavirus disease, ¿verdad? Enfermedad por coronavirus 19. Bueno. Entonces, el virus interactúa con el receptor. En el caso del virus nuevo, en este nuevo coronavirus, el receptor es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Entonces, esta es una enzima que se va a encontrar en varios sitios, ¿verdad? Pero incluso dentro de la célula, pero se encuentra en la membrana, muy importantemente, y el virus la aprovecha como sitio de anclaje, ¿sí? Muy seguramente, porque así ocurre con otros coronavirus, hay otras proteínas que van a estar involucradas en su introducción a la célula. Sin embargo, el detalle propio del nuevo coronavirus, cuál es la identidad de estas otras proteínas, no lo conocemos, ¿sí? Pero sabemos que su receptor es este. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que entre ahí? Bueno, pues lo que tiene que hacer es que tiene que entrar. Así es que una vez que se ancla, la célula lo va a endocitar, ¿sí? Va a recubrirlo, se pega, entonces se ancla y es como si, imagínenselo como que está girando, ¿sí? Y se está uniendo al receptor y está metiendo líquido que hay fuera de la célula junto con el virus y se empieza a invaginar, lo empieza a cubrir la misma membrana de la célula hasta que lo cubre por completo al virus, ¿sí? Y entra al citoplasma. Llega al interior del virus, de la célula una vez que hace esto, ¿sí? Que básicamente es lo que estamos viendo que ocurre aquí. Bueno, aquí ya vemos que se abrió esta membrana, porque entonces una vez dentro, ¿qué es lo que le va a pasar al endosoma? Habitualmente lo que ocurre es que una vez dentro el pH de ese líquido interior por actividad de enzimas cambia y se vuelve un poco más ácido, ¿sí? Y cuando se acidifica ese medio en el que se encuentran estas proteínas, se activa. Entonces, la proteína de S, por ejemplo, y algunas otras, empiezan a promover lo que viene siendo no la imaginación, sino lo contrario, la liberación del virus en el citoplasma. Y entonces, esta membrana con la que entró se abre, se pliega con estas proteínas que se desprenden y se libera el contenido del virus en el citoplasma. El contenido del virus, básicamente, de manera importante, es su material genético, que es un RNA de cadena positiva, y
las proteínas no estructurales y accesorias. Estas proteínas no estructurales y accesorias habitualmente son enzimas, ¿sí? Llevan a cabo funciones particulares, en este caso relacionadas con la replicación y la transcripción del virus, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiere decir que sea el virus de RNA? Bueno, pues digo, nosotros, ¿verdad? Y todas las formas de vida de las bacterias para arriba, ¿sí? En complejidad, todos funcionamos con DNA, ¿sí? Pero los virus son sistemas biológicos que tienen la propiedad de poder funcionar también. Muchos son virus de DNA, pero también existen virus de RNA. El RNA es una molécula que, aunque es similar al DNA, lo que cambia, si hablamos en términos químicos, es que el DNA está compuesto por 4 bases, que es adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? AGCT, así se abrevian, ¿sí? Y el RNA está compuesto por adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sí? No tiene timina. Este cambio es sumamente importante. El DNA es una doble hélice, supongo que han escuchado ese término, ¿no? Y entonces se pliega sobre sí mismo y gira al pH fisiológico. En el caso del RNA, el RNA es de cadena sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo que esto tiene? Ambas moléculas funcionan codificando información, pero el DNA es una forma de codificar información más segura que el RNA. El DNA, la información del DNA está en el interior, ¿sí? La columna vertebral de la molécula está protegiendo las bases, que son las que tienen la información de lo que está ocurriendo en el medio, ¿sí? La protege de manera que si hay radicales libres que la quieren atacar, primero tienen que buscar cómo entrarle a las bases para provocar mutaciones. En el RNA esta protección no existe. Entonces, los virus de RNA tienden a tener índices de mutación más altos porque no están protegidos, la molécula no está protegida, ¿sí? Y esto es muy provechoso para los virus, por eso hay muchos virus de RNA, porque como pueden mutar muy rápido, además de que sus ciclos de vida, sus ciclos vitales más bien, son mucho más breves, hacer una copia de un virus es rapidísimo, nos puede tomar segundos, por ejemplo, el virus, mientras que una generación de seres humanos, pues pueden pasar 20 años o más, ¿verdad?, para que se dé. Entonces, ellos mutan a una velocidad impresionante, no hay punto de comparación, tanto porque los ciclos son más cortos, como porque su molécula que conserva la información es bastante más mutable, ¿sí? Entonces, bien, ya estoy hablando mucho, si no entiende alguien algo, o si estoy yéndome muy a un nivel que a lo mejor no es el adecuado, pues me pueden decir, ¿verdad? Ahora, una vez que se libera el material genético, aquí les decía yo, este es un RNA de cadena positiva. El RNA puede ser de cadena positiva o negativa. ¿Qué quiere decir que sea de cadena positiva? Lo que quiere decir es que viene listo para usarse, ¿sí? De cadena positiva es que se va a leer tal cual para transcribirse, ¿sí? Ya de inmediato. Cuando viene de cadena negativa, hay que transformarlo a cadena positiva primero y luego ya se utiliza. Entonces, ya viene listo, ¿sí? Los coronavirus ya vienen listos para usarse por la célula. Y entonces se libera el RNA, de cadena positiva, que es genómico, porque ese es el genoma del virus completo, tal cual se libera, ¿sí? Una vez afuera, se inician los procesos de traducción. Primero, la traducción del genoma se le llama así al proceso en el que el RNA va a pasar ¿cómo se dice? El DNA a proteínas, ¿sí? A eso se le llama traducirlo. Y la transcripción es cuando el DNA pasa a RNA, por ejemplo, ¿sí? Entonces se traduce como que dice de un idioma a otro, del idioma del DNA al idioma del RNA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es, al principio, este genoma se va a traducir. ¿Qué es lo que se va a traducir primero? Pues hay dos proteínas muy grandes ahí, que es la PP1A y la PP1AB, ¿sí? La PP1A es la más grande de todas, gracias. Vamos a ver, aquí está. No sé si se vea esto, pero aquí está la PP1A y la PP1AB, y son estas, ¿sí? Entonces, estas, a su vez, lo que van a generar son proteínas que son necesarias para la replicación y la transcripción. Esto va a formar un complejo que se llama complejo replicasa-transcriptasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es que estas proteínas van a empezar a producir lo que es de RNA genómicos y posteriormente, si seguimos el proceso, RNA subgenómicos.
Ahora, hay un fenómeno muy particular que ocurre con los coronavirus y es que instan a la célula a producir lo que se conoce como vesículas de doble membrana. Estas salen de lo que viene siendo el retículo endoplásmico, ¿sí? En la célula. Y entonces, en la superficie se pegan precisamente un complejo que es el complejo de replicasa transcriptasa, y lo que hace es, produce copias de RNA, primero genómicas, estas se van a empaquetar más adelante para producir virus, y subgenómicas, que la función que tienen las subgenómicas es producir el resto de las proteínas, entre ellas, por ejemplo, las no estructurales, las enzimas, y las accesorias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La proteína S, la M y la E se van a encontrar en el retículo endoplásmico, se van a empaquetar este complejo que se llama ERGIC, es un complejo de membrana que sale también del retículo endoplásmico, que debe salir, en teoría, hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Que es este que está aquí, que también son más vesículas membranosas, más bien más membranas que vamos a encontrar por aquí, con características un poquito diferentes, y se va empezando a ver aquí ya cómo se está formando el virión, hasta que madura, se ensambla por completo, lo vemos aquí, está cubierto en una vesícula que llega a la membrana, la vesícula se fusiona con la membrana y se libera un virus nuevo, maduro, que va a infectar una célula nueva. Entonces es básicamente el ciclo. Hay un montón de detalles adentro del ciclo y de enzimas y cosas que son importantes, que tal vez, si hay algún médico que tenga alguna duda, las podemos platicar. Les puedo decir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, les puedo decir que este virus utiliza para transcribirse y para poder hacer su función un mecanismo que es muy curioso, que lo hacen nada más los nidovirus. Los coronavirus forman parte, y ahorita lo vamos a ver, de un orden que se llama nidovirus. Todos los nidovirus tienen una forma de replicación en la que se corre la lectura de sus genes. Entonces, los ribosomas, cuando están transcribiendo, están pasando de RNA mensajero a proteínas, la información codificada en el genoma del virus, hacen un corrimiento -1, se le llama, en donde es como si le diera hipo al ribosoma, y por la forma en la que está conformado el RNA del virus, lo forzan a regresarse una posición en la lectura. Y entonces unos genes se leen normales, como viene la codificación natural, y otros se leen con un corrimiento -1. Entonces, esto lo menciono porque, por ejemplo, para los médicos puede ser interesante, pero un tratamiento, por ejemplo, desarrollado específico para coronavirus, pudiera, por decir algo, estabilizar el RNA en la posición en la que no sea posible. Esa la tiene que romper el ribosoma junto con otras proteínas, en la que no sea posible romperlo y no sea posible leerlo en la posición -1. Los seres humanos no necesitamos poder hacer eso lo ocupa el virus. Entonces, si hubiese una molécula que pudiera estabilizar, por ejemplo, ese RNA en esa posición, podríamos tener un tratamiento específico para cualquier nidovirus, no solo los coronavirus, ¿verdad? Entonces, bueno, lo menciono nomás como una cosa tal vez curiosa para el público en general, pero de interés para los médicos, porque pues ese pudiera ser un tratamiento, ¿verdad? Y sería específico para los coronavirus, ¿no? Bueno, para eso sirve a veces conocer un poquito estas cosas, ¿no? Entonces, como dice aquí, ya me arranqué en primera, pero si se dan cuenta, los genes tenían que ser expresados, o sea, quiere decir que había que generar las proteínas que requiere el virus, por ejemplo. Luego, obviamente hay que modificar el comportamiento de la célula para que el genoma del virus se replique completo, el genoma, como lo vemos aquí, ¿verdad? Que es el que se empaqueta aquí, ¿sí? Y obviamente que se ensamblen, ¿sí? Que es lo que vemos que está pasando aquí, la cubierta viral, la cápside y los genomas se empaqueten, y esto ya termina aquí cuando el virus, y aquí ya se empaquetó, es liberado acá, ¿sí? Entonces esos son los 5 pasos que todos los virus tienen que seguir. Concretamente el ejemplo pues es el del coronavirus de este lado. Voy a ir más rápido. Esta gráfica la quise incluir rápidamente, viene en el NCBI. En el NCBI, si uno busca, hay una sección que habla de la expresión de ciertos genes, y en este caso lo que están ustedes observando es la expresión tisular de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es precisamente el receptor. Entonces aquí podemos ver cuáles son los tejidos que expresan la mayor cantidad de esta enzima, y podemos darnos una idea que, por ejemplo, en pulmones la expresión es muy baja, curiosamente, ¿sí? Pero el virus entra habitualmente pues por el aire, ¿sí?
y no entra al organismo y anda circulando. Si circulara, pudiera afectar duodeno, pudiera afectar intestino delgado, como de hecho ocurre con el MERS, que es un primo hermano del SARS que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Riñón, como también ocurre con el MERS, vesícula, corazón, hígado, tejido graso, colon, etcétera, etcétera, ¿no? Pero principalmente va a atacar, y ahorita va a hablar el doctor de esto, pues obviamente, las vías respiratorias, ¿verdad? Principalmente inferiores. Bien, ¿qué son estos coronavirus? Bueno, los vamos a encontrar aquí. Esta, digamos que es una clasificación pues anterior y no es del todo detallada, pero la idea es nada más que tengamos una idea de cómo se clasifican. Existen los alfa coronavirus, existen los beta coronavirus, los gamma y los delta. Para los seres humanos, los dos primeros son los más importantes porque son los únicos grupos que incluyen coronavirus que infectan a humanos. Los gamma y los delta infectan principalmente aves, pero no humanos, ¿sí? Entonces, están marcados en negritas, por ejemplo, los coronavirus que son humanos. Estos dos, el 229E y el LN93, por ejemplo, pues generan catarros y cosas que no son realmente muy trascendentes, ¿sí? También igual el HKU1 y el OC43, a diferencia del SARS y el MERS. El SARS lo conocimos en el 2002, 2003, murieron más de 8,000 personas, o cerca de 8,000 personas, perdón, se infectaron cerca de 8,000 personas y murieron alrededor de 800. La letalidad fue del 9 algo, casi 10%. Y el MERS también es un síndrome respiratorio agudo, pero es de Medio Oriente, ¿sí? Y se transmite principalmente por camellos. Y ha habido brotes, distintos brotes. El SARS, ya no existe el SARS en teoría, ¿verdad? Y el MERS sigue habiendo brotes continuos en Medio Oriente, y nada más que el MERS es muy difícil de propagarse, casi todos se dan, por eso es que solo hay brotes, casi todos se dan por una infección de novo y tal vez se transmite a una o dos personas y se acaba y se muere muy rápido el brote, porque no es buena transmisibilidad, no hay una buena transmisibilidad en el MERS, afortunadamente, porque la letalidad del MERS es del 35%, es una letalidad muy alta, ¿sí? Bien. Y bueno, a esta hoy habría que agregarle, por supuesto, a esta clasificación, pues el coronavirus nuevo, que es el SARS coronavirus 2, ¿verdad? Aquí estamos viendo las micrografías electrónicas, por eso se llama coronavirus, porque esto es como se ve el virus en un microscopio electrónico, ¿sí? Aquí usamos electrones para poder ver la imagen. Entonces pareciera que si uno la toma de ahí, se la puede poner aquí como si fuese una corona, por eso ese es el nombre. Y lo que estamos viendo aquí son las proteínas S, ¿sí? Esta es la proteína S, que es la que protruye grande y se ve un poco como en la imagen, en la representación del dibujo que veíamos, ¿verdad? Entonces, bien, este coronavirus, ¿sí? Ya ha sido estudiado a nivel genético y sabemos que la relación más cercana se tiene con unos coronavirus que son de murciélagos, ¿sí? Entonces, el origen, el reservorio, digamos, es este murciélago, que es un murciélago que hay en China, ¿sí? Y básicamente son estos dos, aquellos con los que mayor relación se tienen en este coronavirus nuevo, ¿sí? No les doy el nombre porque además pues no nos va a decir nada, ¿verdad? Pero son estos dos. La similitud que hay en las secuencias con estos coronavirus es del 89%, ¿sí? Es una similitud muy alta. Y aquí esta gráfica viene de un estudio, es un árbol filogenético, de hecho, viene de un estudio que se publicó hace muy poquito, y bueno, se estudiaron 9 casos, y aquí están, ¿verdad? La secuencia de todos ellos. Todos esos genomas que se aislaron del virus tienen una similitud del 99.9%. Esto nos habla de que el virus es muy nuevo, ¿sí? No ha tenido tiempo de mutar prácticamente. Es casi el mismo virus, ¿sí? Casi el mismo virus. Es decir, y nos habla también de que solo brincó una vez. Tuvo un solo origen. Un solo brinco hubo desde este murciélago a los seres humanos. Ahora, ningún coronavirus hasta ahorita, ¿sí? El SARS y el MERS, todos han tenido un intermediario, ¿sí? En el caso del SARS y el MERS, el origen también es murciélago, ¿sí? Es un coronavirus de murciélago, pero el reservorio cambia, ¿sí?
En el caso del SARS fue la civeta, ¿verdad? Que es un mamífero que hay en Asia, y bueno, pues que es un mamífero bonito, es un felino, ¿sí? Y en el caso del MERS es el camello, principalmente, ¿sí? En el caso del SARS-2 parece ser el pangolín, ¿sí? Hay un estudio que aún no se publica, que está por publicarse, pero ya anunciaron los autores que realizaron el estudio que apunta con casi absoluta seguridad de que el pangolín lo utilizan mucho en China para su medicina tradicional. Y entonces, digamos que se consume indirectamente de esa forma, ¿no? Entonces, probablemente haya sido pasado de ese modo, ¿sí? Bueno, más rápido, si no, no acabamos. Aquí están las famosas PPA1B y PP1A, está la S, este es el genoma, ¿sí? El genoma siempre va de 5' a 3', eso tiene que ver básicamente con la posición ¿cómo se dice?, del grupo fosfato en los nucleótidos y demás, ¿no? Hay un extremo 5 y otro 3', y luego cómo están unidos los nucleótidos, y aquí están los codificados los mensajes. Este es el mensaje para PP1A, este es el mensaje para PP1AB, este es el de la proteína S, que es el de la espícula. Este de aquí, por ejemplo, es el de la proteína N, ¿verdad? La de membrana, la de envoltura, etc. Y bueno, aquí vemos este 3A, 3B y todas estas, pues son proteínas no estructurales que se encuentran también codificadas ahí. Y aquí les podemos ver, ¿no? Son todas estas, ¿no? Bien, no nos vamos a meter mucho. Aquí, bueno, pues rápidamente nada más, porque la OMS lo declaró, por supuesto, un estado de emergencia de salud pública de interés internacional. Este es un protocolo que, de hecho, dio a la OMS lo que le dio de qué pensar que era necesarísimo echar a andar un protocolo de este tipo fue precisamente en el 2002-2003 la epidemia de SARS que hubo en China, ¿sí? En ese año obviamente no se echó a andar, sino que ocurriera esto, digamos que propulsó a la OMS a echar a andar esto. Básicamente es un protocolo en donde se estandariza una reacción que se tiene que haber, protocolos de atención, de cerco epidemiológico y de muchas cosas para que se preste la atención y se destinen recursos para limitar la propagación y sobre todo pues tratar de evitar que se vuelva pandémico, o si se vuelve pandémico como quiera, entonces controlar este tipo de brotes, ¿verdad? Entonces, la primera vez cuando se estrenó el protocolo, de hecho, fue con nosotros, en México, con la pandemia de influenza del 2009, ¿sí? H1N1. Después, en una segunda ocasión, una que hubo de polio en el 2014, el mismo 2014 ébola en África, Zika en el 2016 por cuarta ocasión, por quinta ocasión ébola en África nuevamente, y finalmente por sexta ocasión en este momento con el SARS coronavirus 2, ¿sí? En este mismo año, ¿sí? Esta de ébola también está vigente, todavía no termina, ¿sí? Bien, entonces estas son simplemente las definiciones que la Secretaría de Salud ha dado para que sepamos si el caso es sospechoso o lo califiquemos cuando es confirmado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues se está siguiendo los lineamientos que ya la Organización Mundial de la Salud, las autoridades de China y en todo el mundo pues están siguiendo más o menos, ¿no? Bien, en el caso muy concreto de nosotros en el laboratorio Lister, y bueno, obviamente aquí en el Hospital de la Beneficencia Española, pero igual para toda la comunidad, pues nosotros hacemos aquí algunos estudios que son reacción en cadena de la polimerasa, es decir, es una metodología molecular que directamente analiza el material genético de los agentes infecciosos. En este caso, por ejemplo, en el primer panel que vemos aquí arriba, detectamos de manera simultánea 19 virus respiratorios que son importantes. Detectamos influencias A, influencias B, parainfluencias, de hecho detectamos 4 coronavirus también ahí, virus sincitial respiratorios, rinovirus, adenovirus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un menú nutrido de virus que podemos nosotros detectar de manera simultánea, y bueno, pues estos son estudios que se hacen rutinariamente en el laboratorio. Somos en el estado de Tamaulipas el único laboratorio que tiene un departamento de diagnóstico molecular y que rutinariamente hace estos estudios. También tenemos en nuestras instalaciones, pues las arrancamos en el 2010 y bueno, pues recibimos la visita del INDRE cuando sacó los lineamientos para trabajar influenza y bueno, pues nos dieron la aprobación. Tenemos todas las áreas que el INDRE solicita
para procesar virus respiratorios como el de influenza, que son airborne, que se transmiten por el aire, filtros HEPA en el sistema de aire acondicionado, lámparas ultravioleta dentro del mismo sistema para eliminar los virus, el equipo de protección, la esclusa y todas las otras cosas, ¿no? Después tenemos también una reacción que igual ve los ácidos nucleicos y le llamamos panel de neumonía, en donde están, bueno, pues todas estas bacterias, son 7 bacterias que provocan neumonía, que están incluidas. Estos resultados, como se hacen diario, el tiempo máximo de entrega es 24 horas para todas estas pruebas, ¿verdad? Entonces nos da una respuesta pues rápida para que los médicos puedan tomar acción con velocidad. Y bien, finalmente, y a partir del 25 de febrero, vamos a tener ya la RT-PCR para el SARS-CoV-2. El estudio que se va a hacer, evidentemente, pues es el mismo estudio que se hace en las sedes en China y en las sedes en Estados Unidos, por ejemplo, y que el INDRE estará haciendo en México, por ejemplo, ¿no? Con la cosa de que aquí, bueno, pues vamos a poderlo tener localmente y que el resultado se estará entregando, igual como lo dije hace un momento, en máximo 24 horas, ¿verdad? Que esto pues nos da una oportunidad para el médico pues, muy valiosa de intervenir y de hacer lo que considere más apropiado, ¿no? Algunas imágenes del laboratorio. Bien. Y bien, esta sería como que la primera parte, ¿verdad? Brevemente. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, un aplauso para ti mismo. Gracias. Bueno, continuando con nuestras pláticas de esta mañana, pues me da mucho gusto presentar a un gran amigo, colega, médico internista, infectólogo, parte también de la Asociación de Medicina Interna de Tamaulipas, que es el doctor Juan Manuel Sánchez, médico internista e infectólogo. Ustedes podían conectarse a la aplicación a través de la dirección que está presente en la pantalla y podemos estar ahí conectados. La mayoría creo que ya está conectado. Entonces vamos a proceder. Si no están todos, bueno, por cuestión de tiempo vamos a iniciar. Habíamos repartido los papelitos, viene ahí la dirección. Vamos a dar un minuto para que se puedan conectar. Cuando ustedes ingresen en su buscador la dirección, lo que les va a aparecer es una pantalla similar a esta. Ponen aquí su dirección y les va a decir la bienvenida a la presentación que es la de un servidor. Aquí no es necesario que ustedes pongan un nombre, simplemente pongan continuar o saltar con skip, continue, skip, y a partir de ahí les va a aparecer una pantalla con una pregunta. Todavía no voten, ¿ok? Ahorita va a aparecer. ¿Qué es lo que va a aparecer en su pantalla? Una pregunta y con diferentes opciones. Ustedes van a elegir la opción que ustedes consideren, ¿ok? La primera pregunta es, ¿qué edad tiene? Hay grupos de edades menos de 20 años, de 21 a 40 años, 41 a 60 y más de 60 años. Vamos a irnos conociendo un poquito. Entonces, esto se va modificando en tiempo real conforme ustedes van participando. ¿Ok? Entonces, aquí el grupo etario que aparece en mayor proporción, pues son las personas entre 21 y 40 años. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta es usted personal de la salud? Es decir, ¿está relacionado con la atención de salud, enfermería, personal hospitalario, químicos, médicos? ¿Sí o no? Recordemos, esta es una plática abierta al público en general, a la población, y queremos saber, pues también, qué tanta proporción existe. Sí, la mayoría son personal de la salud, sin embargo, contamos con un 43% de personal que no está relacionado directamente con la salud, y eso es muy importante, pues para que nosotros podamos transmitirles el mensaje que queremos y que les quede claro, independientemente que no tengan una relación directa con los servicios de salud. Y bueno, parece que está emparejando casi mitad y mitad, bastante interesante. Ahora, ¿cómo se enteró usted de esta plática? ¿A través de redes sociales, radio, televisión, o le comentó la vecina, la hermana, el novio, la novia, el amante? Digo, pero 14 de febrero, ¿ya? Ok, se lo va a llevar ya, la mayoría, a través de redes sociales, pero vemos que también la comunicación de persona a persona es muy importante, así como el virus.
¿verdad? Que se puede transmitir de persona a persona. El mensaje aquí de igual manera se transmitió, casi mitad y mitad. Ok, ahora, la información que usted tenga, no importa si es correcta o es errónea con lo que va a ver aquí en la charla, pero de dónde ha obtenido, de dónde usted ha escuchado cosas sobre el virus que estamos platicando. Redes sociales a través de Facebook, WhatsApp, radio, televisión, el periódico, ha leído revistas científicas y sitios web oficiales, o igual manera de lo que le cuenta la vecina, el amigo, la amiga, el regalo para la niña, para la niña. Exactamente. Aquí es curioso porque como la 60% es personal de salud, pues vemos que el 40% se basa en revistas científicas y sitios web oficiales. Sin embargo, seguramente el 50% casi que es el personal no asociado a salud, está recibiendo esa información a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Tinder y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces Twitter es muy importante porque esa información vamos a ver ahorita qué tan cierta es, qué tan ciertos son o qué tanto son rumores lo que hemos estado manejando. Ahora, la pregunta es, ¿sí o no? Ustedes, para voten, ¿ok? ¿Hay casos confirmados de el virus en Tamaulipas? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué dice público? Le quitan y no le quitan. Nadie sabe lo que están poniendo, así que lo que pongan es totalmente libre, no se preocupen, ¿eh? Ok, muy bien. 96% dice que no hay casos, 4% que sí. Y ustedes vinieron aquí con un objetivo, ¿verdad? Aprender del coronavirus, informarse. Quiero que esta ya no es elegir, esto es escribir. Les aparece un cuadro de texto para que ustedes pongan qué es lo que más les interesa dentro de todo el tema que involucra la infección por el virus, qué es lo que quieren saber. Conforme vayan escribiendo va a ir apareciendo en la pantalla la palabra y las palabras que más se repitan, es lo que más, la frecuencia de repetición de la opinión va a ir apareciendo. Es decir, ustedes vinieron porque les preocupa algo. Aquí está apareciendo, por ejemplo, la palabra tratamiento, prevención, cómo se transmite, ¿ok? Dentro de todo, las que vemos que permanecen de mayor tamaño son prevención y tratamiento, ¿ok? Entonces esperamos que la presente charla, con todo lo que ya se inició y las continuidades de las mismas, pues les sea a ustedes provechosa y obtengan la información. Y les agradecemos tremendamente que hayan tenido la disponibilidad para poder participar de la dinámica, para nosotros conocerlos a ustedes. Ahora sí, vamos a continuar con el rol de las charlas, con el doctor que ya había presentado, el doctor Adrián.